Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Les damos la bienvenida a este webinar. Hablaremos sobre el mapeo del sector textil artesanal del Ecuador. Voy a leer una breve semblanza sobre los invitados que nos están acompañando el día de hoy, los cuales les agradecemos la participación en este proyecto. Bueno, hablamos con la doctora María del Carmen Treyes, diseñadora textil y de moda por la Universidad de la SUAY, Cuenca, Ecuador, magíster en diseño por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, candidata al PhD en diseño por la Universidad del Palermo, profesora titular en la carrera de diseño textil e indumentaria de la Universidad del Azuay desde 2012, directora de la revista académica Daya, Diseño, Arte y Arquitectura de la misma universidad desde 2015. Estuvo involucrada en la gestión académica de su carrera por 7 años, planteando una nueva malla curricular y su rediseño bajo estándares de acreditación nacional. Tiene a su cargo las asignaturas de Metodología de la Investigación, Sociología de la Moda y talleres de creación y proyectos de nivel básico y avanzados. Sus líneas de investigación doctoral son la innovación y la creatividad en el diseño de indumentaria y sus procesos de creación. Bienvenida, María. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Freddy Gálvez, diseñador también de la Universidad de la SUAY, maestro en diseño industrial, materiales y procesos textiles, Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular, carrera de diseño textil y de moda, desde marzo del 95 hasta la fecha en la Facultad de Diseño de la Universidad de la SUAY. Gestor de diseño desde marzo del 99 hasta la fecha en la fábrica DISO. Confección y estampado textil, director de Escuela de Diseño Textil y Moda desde marzo de 2012 hasta enero de 2020. Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de la SUAY. Proyectos que ha dirigido: proyecto de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, registro de la iconografía de las fajas de cañar, revalorización tecnológica del proceso de tejido plano, la indumentaria cañaria. Bueno, también bienvenido, doctor Freddy. Y pues, sin tardar más, pues les damos la bienvenida y esperamos que nos compartan parte de lo que han vivido y de esta parte de este tema que vamos a abordar el día de hoy. Gracias. Bueno, espero poder compartir con ustedes algo de los saberes de nuestro país, de Ecuador. Voy a intentar compartir la pantalla. No he usado Webex, así que haré todo lo posible porque no me jueguen contra la plataforma. Bueno, primero quiero empezar agradeciendo, no sé si es que ahí se ve el PDF. Se ve, ¿sí? Perfectamente, María. Ya, gracias. Bueno, quería empezar agradeciendo a Mercedes por la invitación, a toda la organización. Para mí es un gusto compartir con México, con estudiantes y profesionales, un poco de la producción artesanal textil que se hace en Ecuador. Bueno, primero, mucha gente a veces no sabe dónde está Ecuador. Es un país chiquitito en Sudamérica. Estamos ubicados en la línea ecuatorial, de ahí nuestro nombre. Al norte estamos en frontera con Colombia y al sur con Perú, y al lado izquierdo con el Océano Pacífico. Somos un país pequeño de 17 millones de habitantes. Tenemos 4 regiones claramente marcadas: la región insular, que son las Islas Galápagos; tenemos la región de la costa, que da al mar; tenemos la región por donde atraviesa la cordillera de los Andes, que es la zona andina, y es precisamente la información, los datos que les traigo y este mapeo es precisamente de los saberes de esta región del Ecuador. Y la zona amazónica, que está a la derecha, que básicamente son todo lo que refiere a los bosques forestales y aquello que tenemos del Amazonas. En la provincia, en la región en la que nos vamos a concentrar, o de la cual les voy a hablar, es la región de la Sierra, que está conformada por 10 provincias. Nosotros, a diferencia de México, que tiene estados, tenemos el país, tenemos provincia, y la provincia tiene sus cantones y el cantón tiene sus parroquias. Entonces, a lo largo de la región andina, montañosa, tenemos 10 provincias, que vamos a hacer un muy rápido recorrido, la verdad, de los saberes artesanales, textiles que hay en esta región. Cabe mencionar que he dejado por fuera muchísimos, sin embargo, por cuestiones de tiempo,
no he podido colocar todos, he colocado los principales, para que más o menos se tenga una idea de qué es aquello que se produce. Voy a empezar con la provincia de Carchi, es la provincia que se encuentra colindando con Colombia, y por eso también su producción textil es no tan amplia, porque la mayoría de personas se dedican precisamente al comercio entre los dos países. Sin embargo, sí tenemos algo de producción, tenemos las cobijas hechas con la técnica de ICAT, se fabrican en telar vertical, en su mayoría hechas con lana de oveja o de borrego, y es limitada para el sector local. Tenemos a su vez también los ponchos, que igual en que se hace con hilo artesanal de lana, son las mujeres las que producen mayoritariamente este tipo de productos y a su vez también solo se comercializan en la provincia. Tenemos también amplia lana hilada que se utiliza para los productos ya terminados, que lo hacen las mujeres e igualmente solo se producen, solo se comercializan localmente. Y hay una nueva intención interesante, que hay suéteres de lana tejidos en lana de borrego, pero son una incorporación nueva en el mercado, no son tradicionales, sino son una nueva técnica que aprendieron las mujeres y que principalmente vieron una oportunidad de negocio. La mayoría de estos suéteres tejidos a mano se exportan hacia el exterior. Paso rápidamente a la provincia de Imbabura, que es la provincia con mayor actividad textil en la Sierra del Ecuador. En la provincia se sitúa la región que se conoce como Otavalo, que se caracteriza principalmente por tener hábiles artesanos tejedores que venden en el mercado semanal del pueblo. En prácticamente todo el resto del país también se encuentran este tipo de productos y muchísimo también se exporta a Europa. Existen a su vez lana hilada a mano, que todavía se hace en rueca o en torno. Los productos que se hacen son fajas con hilo de algodón y orlón. El orlón es el acrílico. Tenemos a las fajas delgadas que se utiliza para la vestimenta tradicional, pero también tenemos la mama chumbi, que es la faja ancha. Se hacen en telares de cintura y telares verticales. Tenemos a los ponchos, otra vez, son de lana de borrego, en telar de cintura y ponchos de lana, que ha sido también reemplazado por el orlón. Vuelve a aparecer el acrílico como un material que es más asequible para las comunidades hoy en día. Se hacen en telar de pedal y algunos son inclusive teñidos con la técnica de ICAT. Una nueva incorporación en este tipo de mercado, en este tipo de productos textiles artesanales, son los tapices conocidos de la comunidad Salasaca. Los tapices son un nuevo elemento decorativo que han encontrado los artesanos para comercializar al sector turístico. Generalmente ubican motivos y gráficas que refieren enteramente a Ecuador, ponen la palabra Ecuador, precisamente para este tipo de mercado, no para el mercado local, sino para los turistas que llegan a los mercados. Tenemos a su vez también hilos y telas de cabuya que son utilizadas para costales o para xigras, las xigras son unos bolsos en el cual llevan el mercado, también se venden a modo de mochilas, de bolsos a los turistas. Se hacen también cobijas de lana, se hacen lienzos de algodón en telar de pedal y bufandas en telar de cintura, que por el tamaño más reducido que se puede hacer. También se producen capelladas de las alpargatas como el calzado tradicional del pueblo indígena de toda la Sierra del Ecuador. Las capelladas son también son la única provincia que produce las capelladas para este tipo de calzado. Y finalmente la tela de bayeta, que es una tela de lana un tanto rígida que se usa a modo de rebozo en el traje igual tradicional. Tejen mayoritariamente hombres, a diferencia de otras provincias que vamos a ver, en donde, por ejemplo, Carchi, en donde son las mujeres quienes más representatividad tienen en el campo del quehacer textil. Voy con Pichincha rápidamente también. Pichincha es la provincia en donde se encuentra ubicada la capital de Ecuador, Quito.
y por eso he puesto una imagen de una ciudad. De alguna manera esto ha provocado que el sector textil artesanal se vea prácticamente extinto. Quedan muy pocos artesanos tejedores debido a la alta demanda de mano de obra para actividades económicas más rentables. Los campesinos han dejado de usar su indumentaria también tradicional para adaptarse a la ciudad, a la vestimenta de la ciudad. Aún quedan pocos tejedores, son mayoritariamente hombres y tejen ponchos, tela de bayeta, cobijas, que se comercializan en el mercado local. No es reconocido, digamos, ampliamente el, el, los saberes artesanales de estos pueblos porque, como les digo, prácticamente han desaparecido. Sin embargo, se encuentra un gran mercado artesanal que se llama la Mariscal, perdón, en donde sí se congregan la mayoría de productos textiles artesanales del Ecuador entero. Se congregan en este punto, entonces sí puedes encontrar, pero no son producidos en la provincia. Encontré una frase interesante que de alguna manera llama un poco a pensar el saber artesanal que quería compartir con ustedes. Dice, manos que auscultan la materia para arrancarle los secretos de una memoria sencilla, generosa, cargada de un sabor hogareño. Esas son las manos de los artesanos. Creo que tenemos, conocemos nosotros que no somos artesanos, conocemos el valor increíble que hay sobre el trabajo que realiza el artesano sobre el material, sobre la materia prima, en este caso sobre el textil, sobre la fibra, sobre el hilo, y que precisamente trata de ir entendiendo el material y a partir de los saberes que tiene va incorporando saberes, va incorporando memoria en ese producto textil. Pasamos a la provincia de Cotopaxi, ya estamos hablando del centro del país, es un país chiquitito, estamos hablando del centro del país, que básicamente tiene una actividad textil importante, no tanto como Imbabura, pero sí, sí es representativa, pues. Realizada mayoritariamente por los indígenas, es una provincia que tiene una cantidad de indígenas mayor al resto de provincias. Son tejedores tanto los hombres como las mujeres de todas las edades. Desde los 6 años hasta una edad muy avanzada se teje. El tipo de productos que se hacen son los hilados de lana, los ponchos y las fajas. Las fajas son hechas en telas de cintura. Se hace también los tejidos de las chigras, que les decía que son estos bolsos, alforjas si quieren, que en este caso ya están hechas con motivos que son para el sector turístico. Tejen las mujeres mientras caminan o inclusive mientras están vendiendo sus productos agrícolas en el mercado. Y tenemos también la macana, que es hecha de algodón, teñida con la técnica de CAT, que bueno, para quienes no conocen, es la técnica que se logra determinados motivos a partir del amarrado de los hilos en determinadas secciones y eso se teje después y de tal forma va creando los motivos. Creo que sí dije, bueno, se hace mayoritariamente también con lana de borrego y toda la familia está involucrada principalmente en el tejido de la macana, en el tejido con la técnica de ICAT, es toda la familia la que colabora en esa producción textil. La mujer se dedica a la tejeduría o el hombre, viceversa, otros se dedican al amarrado, otros al teñido, otros al urdido, entonces los procesos están divididos y es una actividad familiar para la comunidad. Tenemos a la provincia de Tungurahua, igual en el centro del país. Hay los hombres que son los tejedores de ponchos y cobijas en telar de cintura. Básicamente son ellos los que se dedican a este tipo de actividad. Son muy famosas también cobijas de fibra de llama, realizadas con motivos que se logran al entrelazar diferentes colores. Los ancianos tejen fajas en telar de cintura. Los jóvenes se han dedicado al tejido de tapices en telar. Esta es una actividad que ya ha quedado exclusivamente para los jóvenes. Los ancianos se mantienen en aquellos productos tradicionales, mientras que los hombres han visto, al igual que en otras provincias, una oportunidad de vender estos tapices, que los realizan en telar de pedales. Es una técnica nueva, nacida en 1954, no es para nada
tradicional, digamos, no se venía haciendo hace muchos años, sino es algo que, como les digo, ellos vieron la oportunidad de vender de esta forma. Tenemos los campesinos mestizos que tejen costales y hamacas de cabuya. Las hamacas a modo de comercialización igual en el mercado local, y los costales para aquellos que les contratan pues para que hagan ya en gran cantidad los costales de cabuya. Y también tenemos bayetas que se hacen en telar de pedales con lana que se hila en uso. Se confeccionan los anacos y los rebozos. Los anacos son las faldas, esta falda negra, no se ve tan bien, pero son faldas negras largas que utilizan en el traje tradicional las mujeres indígenas. Se tiñen con la cochinilla, que es el insecto que da el tono carmín o rojo y que se produce o que se da en la misma comunidad. Y para terminar con la zona central de Ecuador, tenemos a Chimborazo. Chimborazo es una provincia también con una fuerte presencia indígena. La parroquia Cacha, en el cantón de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, se concentra la mayor cantidad de tejedores. Hacen ponchos que se llaman o son conocidos como los coco ponchos, que se hacen con la técnica de ICAT, como podemos ver aquí, que se hacen con lana de oveja. Tenemos también diversas clases de fajas que son usadas para sostener el anaco, las faldas de las mujeres, y que se hacen en telar de cintura. Tenemos la mama chumbi, que era este tipo de faja igual, pero es una faja más ancha, que también se utiliza para sostener el anaco, y ese colorido que separa la blusa blanca de la falda o del anaco negro. Las mamachumbi también se hacen en cabuya y lana. Ahora ya están cambiando también de material debido a la accesibilidad que hay para otros materiales más flexibles, más versátiles, más duraderos, etc. Hay estas cintas también que se producen en algodón y que son para sostener el cabello de las mujeres. Se envuelve alrededor del cabello. Tenemos las alfombras de algodón hechas en telar vertical. La familia se involucra en este tipo de producción. Son en la actualidad el producto que más se elabora artesanalmente en la provincia. Tenemos la tela de cabuya, otra vez para hacer costales, y la tela de bayeta, que se hace en telas de pedales. La tela de bayeta que se utiliza para este rebozo sobre el traje tradicional. En Funes, el memorioso Jorge Luis Borges, en 1994, él se imagina a un hombre dotado de una prestigiosa memoria, siendo capaz de recordar casi cualquier cosa en sus mínimos detalles. Entonces redacta esto, dice: Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Me pareció interesante poner, porque muchos de estos son los saberes ancestrales que son parte de la memoria de los pueblos y que aprenden de generación en generación y que se va transmitiendo el saber. Y como pueblo ecuatoriano, como pueblo mexicano, entendemos la importancia precisamente de esa memoria hablada y que se vuelve tangible en un producto artesanal. Pasamos con Bolívar. Bueno, sigue siendo el centro Bolívar. Es una provincia que ya está muy cercana a la costa, a las provincias de la costa. No tiene una producción textil amplia, tiene una limitadísima producción de ponchos, bayetas y chigras. Y algo nuevo que ha surgido en esta provincia es la producción de estos suéteres. Son suéteres de lana. Hay una comunidad que se llama Salinas, en donde las mujeres se han asociado precisamente para buscar nuevas oportunidades de mercado. Lo producen en lana de borrego y básicamente exportan toda su producción. Tenemos ahora sí en el sur del país a la provincia del Cañar, que precisamente Freddy, a continuación de mi intervención, les hablará precisamente de un proyecto de investigación que se hizo en uno de los productos artesanales textiles que se hacen en esta provincia. Hay varias manifestaciones en el campo de la artesanía textil,
reflejan el enorme ingenio y creatividad de los artesanos indígenas. Las fajas, aquí tenemos a un artesano tejedor y aquí están las fajas, que se producen son para satisfacer la demanda de los propios indígenas y de su vestimenta tradicional, que lo usan diariamente. Usan finos hilos de costura que llevan motivos decorativos, en su mayoría tradicionales. Sin embargo, se ve una fuerte incorporación de nuevos motivos. Hay otro tipo de fajas que no tienen ningún motivo decorativo, que son más sencillas, de un solo color, que son hechos con lana de borrego. Es interesante, en este caso es la provincia con mayor índice de migración, el movimiento migratorio que ya se dio hace varios años, Estados Unidos, España, Italia, ha hecho también que los artesanos traten de buscar nuevas expresiones pues, en su quehacer artesanal, en sus motivos, al igual que las nuevas generaciones. Quise poner esta imagen, es un poncho realizado por tiene el nombre de una diseñadora, sin embargo es hecho con la comunidad de Cañar, y me parece interesante ver cómo precisamente el diseño ha tratado de alguna manera de hacer ver en otro tipo de plataforma, en otro tipo de cuerpo, si se quiere, con mejor calidad fotográfica, este tipo de productos que lamentablemente el mismo pueblo no ha logrado sobrellevar. En este caso se ha hecho en colaboración con la diseñadora, con el artesano. Estos ponchos básicamente están destinados para la exportación, son en lana de borrego y hacen una incorporación de la técnica del tejido ICAT con el tejido en el poncho. Tenemos también, otra vez, aparecen los hilados de lana, básicamente realizado entre hombres y mujeres, mientras que el uno se dedica al hilado, el otro se dedica ya a la tejeduría. Y creo que, bueno, vamos a Azuay, es la provincia de donde Freddy y yo somos, en la ciudad de Cuenca, su capital. Eh, eh, Tenemos una amplia producción textil, no es la mayoritaria, mayoritariamente es Imbabura. Destacan tejidos con la técnica de ICAT en el cantón de Gualaceo, que son estas telas, como les decía, hechas con el proceso de amarrado y teñido para crear precisamente esos motivos. Se hacen macanas, la macana, que es este rebozo, este chal, es parte primordial del traje tradicional de la chola cuencana, que es el personaje campesino, mestiza, una mujer mestiza, que representa precisamente a la ciudad. Llevan diferentes motivos decorativos conseguidos con la técnica de ICAT, tejen los hombres en telar de cintura. Tenemos también ponchos. Los ponchos son tejidos por los hombres en telar de cintura y es ocupación, en cambio, de la mujer ayudar en el urdido, en el amarrado de los hilos previo al teñido y en el acabado de los ponchos, que a veces se pueden hacer con macramé o solo con anudado simple. Tenemos también cobijas de lana teñidas con la técnica de ICAT, se hacen igual en telar de cintura, y la división del trabajo entre hombre y mujer, al igual que en el poncho. Tenemos el tejido del sombrero de paja toquilla, o conocido como el Panama Hat, que es originario de Ecuador. Se usa como materia prima la fibra de palma, que viene de la costa. El proceso de trenzado lo realizan las mujeres, así como vemos aquí en esta imagen. Las mujeres son las que se dedican a la tejeduría, al trenzado, es un tipo de trenzado, y los hombres, en cambio, se encargan del hormado. Aquí las mismas mujeres están utilizando los sombreros. Es muy común ver a las mujeres haciendo este tipo de trenzado en la calle o mientras están sentadas vendiendo sus productos, sus verduras, sus frutas en el mercado. Tenemos además las alforjas, la cestería, mantas para caballos, hay fajas, reatas, etc. Es común encontrar también hilo de lana hecha a mano en los sectores en donde se hace la producción textil. Y finalmente las chalinas o bayetas en telar de pedales, que es para sostener guagua. Guagua es a los niños. Precisamente aquí está, es muy común encontrar mujeres que cargan en la espalda a los niños con la chalina,
que es también otro elemento de la indumentaria del mestizo. Y tenemos finalmente, ya para no aburrirles más, a la provincia de Loja. Loja no tiene tampoco una producción textil tan amplia, tiene comunidades determinadas que se dedican a la producción textil, que Freddy también les hablará del tema. Tenemos cobijas hechas en telar de cintura, tenemos los ponchos y las fajas también hechas en telar de cintura. Tenemos la bayeta, que es hecha en cambio en telar de pedales, que en este caso se ubica diferente o se porta diferente en el traje tradicional, se cruza por arriba del hombro y por debajo de la axila. El amarrado es diferente al resto de comunidades del Ecuador. Actualmente las mujeres también han visto una oportunidad, los hombres y mujeres han visto una oportunidad en la elaboración de manteles que se están comercializando en los mercados artesanales. Y finalmente las alforjas, que son hechos en telar de cintura. Básicamente todas las comunidades han visto cambios significativos en su producción artesanal textil. La crisis económica, la no explotación, digamos, del sector turístico, que básicamente está afectando a todo el sector textil del Ecuador, ha hecho que ellos también estén pasando por un momento muy duro, al igual que me imagino que en todos los países que tenemos producción artesanal y que básicamente no encuentran en estos momentos una, una forma de vender o de comercializar porque dependían casi totalmente del mercado turístico. Se han visto cambios con respecto al material. Hemos pasado de las lanas de borrego, de alpaca, de llama, a materiales como el algodón e inclusive como el acrílico, el orlón. Ha reemplazado muchísimo de la materia prima. Con respecto a forma, a morfología, se ve una incorporación de nuevos motivos, empiezan a transformarse esos motivos que vimos durante muchísimos años y que corresponden a lo tradicional. Estamos viendo algunas modificaciones, asimismo el uso de tintes ha pasado de ser de tintes naturales a ser tintes ya artificiales, que logran colores más vivos, que logran colores que perduran más. Entonces hemos visto modificaciones en el producto textil. Una cultura propia y un saber especial, un know-how, de alguna manera es eso lo que guardan nuestros pueblos, que básicamente saben cómo hacerlo, ¿sí? Que es algo que desde el diseño al menos nos preguntamos y cuando los estudiantes, al menos en mi caso, he visto que hacen o que afrontan proyectos con el sector artesanal, es algo simplemente que no se puede aprender, sino tratamos de buscar un punto intermedio con con la producción artesanal y la contribución que puede hacer el diseño para esos productos. Quería colocar algunas imágenes de precisamente los artesanos, del trabajo artesanal que se hace, el tipo de talleres. Este es de la comunidad de Otavalo. Todas las familias están involucradas en ese proceso y ya estamos hablando de una producción textil artesanal, pero grande. Igual tenemos a las mujeres indígenas, a los campesinos que se dedican al oficio textil y que no solamente es una actividad que se hace en un lugar en particular, sino mientras están vendiendo en el mercado sus productos, siguen hilando, siguen tejiendo. Y bueno, finalmente para acabar quería un poco mostrarles aquella producción que se ha hecho desde la academia a partir de la investigación de diversos estudiantes que hoy ya son graduados, hoy son profesionales, pero que han tenido esa intención de trabajar con el sector artesanal y pues muy a grandes rasgos mostrarles un poco de esas intenciones. Entonces, algún aporte desde el diseño. Tenemos algunos de los aportes importantes que creo que han hecho nuestros estudiantes ahora graduados es precisamente tratar de preservar o de registrar lo que está sucediendo, cómo son los trajes, empezar por crear esta línea base, porque lamentablemente Ecuador no tiene tanta
producción académica, científica, de precisamente guardar estos saberes, guardar estas formas de hacer las cosas, guardar los colores, guardar de qué se compone la indumentaria tradicional. Si bien hay producción, pero todavía es escasa. Hay muchísimas comunidades de las cuales no se ha estudiado sus rasgos, su vestimenta, los detalles, las técnicas y tecnologías aplicadas, la materialidad, y cada vez con el fenómeno de la globalización se está perdiendo más. Entonces son de alguna manera saberes que se están quedando y se están extinguiendo. Esta es una tesis de una estudiante, es un proyecto de investigación que se llama Indumentaria del Pueblo Étnico Puruá. Se encarga del registro de la vestimenta, hace un registro bastante detallado de cada una de las partes que compone y termina también las técnicas tratando de determinar la materialidad, no sé, detalles de la composición de la materia prima, los tamaños, etc. Es de la diseñadora ahora, Diana Méndez, en el 2014. Acá de un tema que no hablé es del fieltro. Sin embargo, hay un grupo de mujeres que se dedica al fieltro artesanal. Son las mujeres del Centro de Bordados Cuenca. Y la diseñadora Carla Peñarera en su momento también propone una intervención del diseño en el Centro de Bordados Cuenca a partir de capacitación a las artesanas. Capacitación en diseño como herramienta para contribuir a sus productos. Igual es una tesis interesante, hecha en 2014, era una de las primeras intenciones del diseño de meterse en el campo artesanal. Nuestra carrera no es muy vieja, Freddy les contará, pero somos una carrera que existe desde el 2010, que tiene diseñadores desde el 2005, si no estoy mal. Bueno, Freddy les aclarará porque precisamente él fue coordinador de escuela. Tenemos otra tesis, otro proyecto de investigación que buscó trabajar con la materia prima de la paja toquilla, la fibra de palma. Se llama Paja Toquilla, el diseño como herramienta para el sector textil, de la hoy diseñadora Daira Galarza, que lo que hace es hacer intervenciones con la fibra para lograr otros accesorios que no son tradicionalmente el sombrero. Inclusive en el sombrero propone algunas modificaciones y se sale de este sombrero tradicional con la forma que veíamos antes en las artesanas. Igual propone otro tipo de accesorios textiles, cinturones, tiene algunos bolsos, que son esas, como les digo, esas ideas de los chicos, de los estudiantes, de precisamente irse involucrando en el sector artesanal y de ser un apoyo para el sector que cada vez está más debilitado. Tenemos tesis un poco más teóricas, tenemos análisis semiótico del bordado de Simiatu, de la hoy diseñadora Anabel Ojeda. Es una tesis sumamente interesante que precisamente analiza los motivos que las mujeres artesanas reflejan en sus tapices, en sus productos. Básicamente da cuenta de una visión del mundo de estas mujeres, lo hace a modo de comillas, de cuando preguntó a las artesanas, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estos hombres repetidos una y otra vez? ¿Por qué estos animales? ¿De dónde vienen? Y básicamente el estudio da cuenta de eso, de lo que conocen. Ellos reconocen que tienen, no sé, sembríos de maíz, sembríos de zanahorias, y eso lo reflejan en sus bordados. Es muy interesante la tesis. Tenemos otra interesante también, que es experimentación con la técnica del tejido de mullo de Saraguro, que tampoco les mencioné. No se considera textil, es un tejido, pero tejido con mullo. ¿Qué se hace básicamente en la comunidad de Saraguro? Podemos ver aquí a la mujer con el collar, con los aretes. Sin embargo, el estudiante tenía la intención de pasar esta técnica a la indumentaria. Entonces hace una propuesta que de alguna manera también es un acercamiento en su contextualización, hace un acercamiento a la técnica, a los materiales y a los motivos que la comunidad está expresando en sus accesorios. Y finalmente les traigo
tesis o el proyecto de investigación de María José Ordóñez, se llama ICAT, Técnica Ancestral. Veíamos la problemática de que muchos de los saberes no están registrados, así como la vestimenta tradicional de los pueblos tampoco está registrado, no de todos. Entonces veíamos la necesidad precisamente de guardar este saber como está actualmente, porque se sigue transformando cada vez más y no queda, las nuevas generaciones no quieren asumir el trabajo de sus padres o el trabajo de sus tíos, de sus abuelos inclusive. Entonces cada vez más la técnica se va o transformando o perdiendo definitivamente. Entonces María José hace una recopilación importante de la técnica, de cómo se realiza acá, de cuáles son las modificaciones que hay con respecto a la técnica ICAT en otros países, y registra los anudados precisamente de los motivos, no sé, la comunidad que visita y el artesano con el que trabaja. Precisamente Mercedes tuvo la oportunidad de visitar, por ejemplo, hace un colibrí, hace colibríes en su rebozo, en la macana, y eso lo logra a través de la memoria. El artesano no tiene escrito en ningún lugar que cada 2 centímetros debería anudar para que al momento de teñir y de tejer salga el colibrí. Entonces, todos estos saberes están en la cabeza del artesano, en todo su conocimiento, porque desde los 6 años teje y sabe que para hacer las montañas tiene que amarrar en tal lugar, para hacer los colibríes tiene que amarrar en tal lugar. Entonces es interesante también, en este caso, el artesano no tiene ninguna formación formal de diseño ni de nada, de tejeduría tampoco. Sin embargo, su hijo estudia con nosotros en la Facultad de Diseño, y es interesante ver cómo el saber del padre ha sido transmitido al hijo, y el hijo hace transformaciones a los motivos, en algunos se mantiene, pero trata de incorporar aquel saber que tiene su padre y su familia en nuevos productos, o en indumentaria traída un poco más a la contemporaneidad, para precisamente abarcar un nuevo mercado diferente al que se dedica el padre. Es un oficio que igual se dedica a toda la familia. En el caso de María José tuvo que reconocer, digamos, a los individuos que eran actores en la producción. Y en el caso de ella también es interesante que lleva la propuesta del tejido ICAT ya a una pasarela en Ecuador, lamentablemente extinta ya. Se llamó en su momento Runway, que era una pasarela importante en donde ella fue una de las pocas diseñadoras que presentó una fusión entre el diseño y algún tejido artesanal textil. Entonces, es interesante la incorporación que hace ella. Precisamente con esta tesis pudo presentarse para Parsons, hoy estudia en Nueva York, y sigue su maestría con esta orientación, ¿no? De mostrar precisamente, de generar una nueva plataforma para los saberes artesanales que salgan del espectro de la artesanía y que sean solo para el sector turístico. Una incorporación más de moda, que me parece también interesante mostrarles en términos de lo que se hace. Creo que para finalizar, es importante decir que en Ecuador hay muchísimo camino por recorrer, tanto en investigación como en producción académica, científica, pero hay una gran riqueza que todavía no está explorada, no está escrita, no está registrada, y que como carrera joven en diseño textil e indumentaria nosotros buscamos precisamente que todo ese conocimiento se quede, eh, sobreviva y se revalorice en el tiempo, ¿sí? Que no se pierda. Creo que esa es una de las principales intenciones que tenemos como carrera. Y nada, pues creo que eso es todo de mi parte. Gracias por su atención y no sé, les dejo con Freddy. Gracias, gracias, Mari, por tu intervención. Nada más voy a compartir.
Bien. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Es grato regresar de una manera virtualmente a México. Yo viví 4 años allá, hice maestrías, considero mi segunda patria. Entonces, estoy creo que en confianza, ¿no? Bien, bueno, el proyecto que yo tengo, que realizamos acá en la escuela sobre las fajas, bueno, Mari ya hizo todo un recorrido y, bueno, entonces se detectó algunos problemas, sobre todo esto de registrar la memoria, registrar todo los saberes ancestrales que tienen los artesanos, ¿no? Y que se está perdiendo. En este caso de mi proyecto se realizó en la provincia de Cañar, porque los tejedores de estas fajas ya casi no existen. Hay nada más un tejedor que ya tiene como 85, 90, digamos 85, 86 años, ¿no? Y con él sería ya algunos saberes, ¿no? Entonces esa fue una preocupación, el registrar, hacer las partituras de estas fajas, ¿no? Mi proyecto, el objetivo del proyecto es registrar toda la parte tecnológica más que la parte gráfica, porque tenemos nosotros muchos estudios iconográficos de las fajas, todos los iconos, pero del de la tecnología mismo no hay, porque todo está en la memoria. Entonces, eso fue un reto para ver cómo se lleva esta técnica, como digo, esta partitura de la tecnología y registrarla, ¿no? Bien, ese es el preámbulo del proyecto. Ese se realizó, ya está realizado este proyecto y ahora estoy haciendo una segunda parte que es la aplicación de la misma metodología que la hice en esta y nada más cambiando de zona, yéndonos a unas comunidades de Saraguro que están más al sur, que Mari ya nos indicó. Entonces, ahorita esa segunda parte del proyecto está realizada en un 45% más o menos, ¿no? En una primera parte les voy a indicar todo lo que se realizó, cómo se realizó y lo que se hizo en el proyecto en la ciudad de Cañar, en el pueblo de Cañar. Y en la segunda parte, el avance que tengo sobre el proyecto en Saraguro. Además, al final dejé una parte de una tesis que tuve el gusto de dirigir y es también un producto de toda esta investigación. Bien, entonces, continuando, nada más, bueno, María les indicó cómo está la vida políticamente en nuestro país. Nada más, yo trabajé en la zona acá de Cañar, ¿sí? Y luego ahora estoy trabajando en la zona de Loja. Será un poco para ubicarnos. ¿Cómo se desarrolló el proyecto? Está desarrollado en estos puntos. Primero se estableció todo lo que son la problemática, ¿no? Una de ellas es estas constantes amenazas, que es parte de la globalización, ¿no? Esta debilita la cultura que nos distingue como naciones, y no solamente Ecuador, sino toda Latinoamérica, ¿no? Estas están también sufriendo constantemente amenazas, especialmente de los patrimonios inmateriales, como es el caso de las fajas, que somos las técnicas de los saberes ancestrales. Esto ha sido una amenaza. Yo creo que hay una mayoría de textiles, ¿no? También la pérdida de la técnica. Actualmente son las personas adultas quienes practican, ya lo dije al inicio. Hay muy pocos que están tejiendo, la mayoría son adultos, y no hay un seguimiento a generaciones futuras, ¿no? Entonces, de ahí también se detectó una ruptura entre la transmisión de conocimiento de las generaciones. Otro también que es de los fenómenos sociales, que son recientes, ¿no? Como es la migración masiva, que esto se ha dado en toda Latinoamérica, las migraciones del campo a la ciudad y de la ciudad hacia fuera del país, ¿no? Entonces, eso también ha hecho que baje esta producción y se transmita de generación en generación este conocimiento. Además, los jóvenes, sobre todo, no les interesa mucho esto, están más, su tiempo está más en las tecnologías, no es la poca comercialización que se tiene del producto artesanal, la falta de valorización de toda esa parte
la artesanía, es lo que los jóvenes han dejado de hacer eso, ¿no? No les interesa porque no tiene un rédito aceptable económicamente, ¿no? Y esto está conectado con algo que nosotros como sociedad, como decía Mari, nosotros debemos valorar como sociedad todo el trabajo artesanal y tratar de que quede esto como registrado, ¿no? Quede guardado. Sin embargo, como sociedad nosotros siempre estamos, bueno, refiero a nosotros porque es la mayoría, no somos conscientes del valor cultural que posee cada artículo artesanal. Entonces, esto también hace que hayan introduzcan otros productos que son de producción masiva y, bueno, obviamente se deje de consumirlo las artesanías. Bien, el proyecto tenía cuatro objetivos, ¿no? Voy a ir desarrollando uno por uno, indicándoles por qué este ya se realizó. El primer objetivo es revitalizar el proceso. Para esto lo que hicimos es irnos de la fuente, obviamente, ¿no? Irnos hacia atrás y hacer un estudio con los mismos artesanos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está a la izquierda, él es Juan Tenesaca, es Taita Juan, que decimos acá en Quichua. Taita es el señor, ¿no? Es un título como maestro, ¿no? Es algo, si alguien dice Taita es porque es una persona con respeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso a nivel de las comunidades, el Taita es el padre, es el mayor de todos y todos lo respetan, ¿no? Entonces, Juan Tenesaca es el Taita Juan, como le llamamos, y es un patrimonio vivo del Ecuador, está declarado como patrimonio vivo del Ecuador por sus conocimientos ancestrales, y como les decía, él es el último que tiene estos conocimientos, y de alguna manera le puede transmitir a su yerno que está a la parte derecha. El del medio estoy yo, no soy el yerno. Entonces, acá él le ha podido transmitir, ¿no? Eso también fue bueno que se detecte, de alguna manera hay una preocupación en esas transmisiones. Y bueno, entonces él nos indicó cómo estaban tejiendo, cómo se teje, etcétera. Y bueno, se organizó desde la facultad, la parte del proyecto mismo. Se pidió que él vaya y nos dé una asesoría, nos enseñe a tejer esta faja a nosotros, a mí como profesor y algunos pasantes estudiantes. Entonces estuvimos ahí en el aula mucho tiempo trabajando desde el inicio, desde la urdida de la faja y toda la parte esta de la tejeduría, ¿no? Que ellos todos tienen en la memoria, todos están en la memoria. Y fuimos registrando con videos, fuimos registrando con fotos, anotando, etcétera. Fuimos registrando. Luego de ese registro que hicimos y esa enseñanza que tuvimos, lo que hicimos es trasladarle esta tecnología, estas técnicas hacia el telar de mesa, un telar de muestreo, ¿no? Un telar plano de muestreo, donde ahí fuimos deduciendo toda la parte de la técnica y de una manera trasladándole de esa tecnología de la cintura, del telar de cintura hacia el telar plano. Y posteriormente, luego que pasamos del telar plano, hacemos aplicaciones en este telar que también tenemos en la facultad, que es un telar de 24 marcos que nos permite hacer diseños variados en base a la investigación. Bien, el siguiente objetivo era el analizar. Se analizó las fajas. Para esto fuimos al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, en las reservas de Pumapungo, se estudian las fajas en cuanto a tipo de materiales, texturas, etcétera, etcétera. Pumapungo es una reserva arqueológica que tenemos acá en la ciudad, es una reserva Cañari, que tenemos aquí, bueno, perdón, Cañari Incásica es, no, Pumapungo, que tenemos aquí, está dentro de la ciudad mismo, ¿no? Bien, entonces ahí, por ejemplo, pudimos obtener fajas que tenían una antigüedad más o menos de los 40, 50 años, ¿no? Había unas hasta 60 años, fajas de 100% lana de borrego. Allí se hizo el estudio
de la densidad del tejido, etcétera, toda esta parte técnica que es necesario para ir registrando, para que se pueda ser reproducido, ¿no? Puede ser replicado. Eso fuimos poniéndolo ya en las fichas de análisis, toda esta análisis que hicimos allí está anotado en estas fichas que tenemos de la parte de arriba, que es todo el asunto de dónde pertenece. Está el estudio también acá del hilo, de la fibra, el tipo de fibra que es, si es el tipo de torsión. También tenemos acá el estudio del tejido, qué tipo de ligamento es, el rapport que tiene, los motivos, los colores, pantones, bueno, etcétera, toda la parte técnica. Y acá abajo lo que tenemos es también ya desarrollado el esquema y registrado el esquema de cada motivo de las fajas, ¿no? Tenemos estas fichas, creo que hay más de unas 130, 140 fichas que pudimos hacer el levantamiento de todas esta iconografía. Entonces, este registro es muy importante porque nos permite dar el paso desde la parte del tejido de la faja de cintura, pasamos por levantando con esta ficha y luego pasamos ya a los telares que se pueden hacer inclusive un rediseño, ¿no? Pero aquí ya queda registrado toda la parte de la materialización de las fajas. También como registro, también le tuvimos a las fajas, como les digo, digamos a las fichas, también como registro. Y también aquí lo que se hizo fue el uso de un programa, es decir, perdón, voy a registrar un ratito. Hasta aquí teníamos el registro con fichas, ¿no? Entonces, con esta información lo que hicimos es hacer una reinterpretación de los motivos, ¿no? Para esto utilizamos un software Pixelon que se llama. Entonces, aquí lo que pudimos es diseñar ya a nivel de software, para luego pasarle por sistema CAD-CAM, pasarle ya al telar de tejido plano de 24 marcos que les indiqué al inicio. Aquí tengo algunos ejemplos de reinterpretación. Entonces, como pueden ver aquí, y está registrado, y también, es decir, la ficha anterior está registrada y con esto hacemos una reinterpretación ya en el software que también queda grabado. Bueno, con todo esto, ¿qué hacemos? Pues porque uno de los grandes objetivos del proyecto es registrar y bueno, lo conseguimos que está hasta acá. Sin embargo, se puede ir más allá y obviamente como diseñadores nos toca, aparte de innovar, ¿no? Lo que se hizo es ya hacer estas aplicaciones ya en bases textiles. Esto se tejió estas telas y todos los motivos obviamente son retomados de la iconografía de los Cañari. Tenemos aquí otros ejemplos de las iconografías y este es el telar que usamos, ¿no? Para hacer toda esta parte. Bueno, y con todas estas bases textiles también aplicamos, quisimos hacer un poco más, extender un poco más el producto y se aplicó en algunos, como en este caso, como son bolsos o carteras que nosotros llamamos, que está la parte textil de una manera aplicada, ¿no? Del proyecto. Pueden ver acá son algunos ejemplos, de manera de prototipos, de experimentaciones más que nada. Hay fallas todavía, obviamente, de diseño, pero o prototipos, el asunto estético es lo que también trabajamos desde el rediseño, retomando la iconografía. Otros ejemplos. Y también como producto también tenemos la tesis que se desarrolló, tuvo que ver también con el proyecto, la cual yo dirigí. Como les dije, al final haría un poco la revisión de lo que es esta tesis, cómo se aplicó y cómo fue la influencia de todo el proceso del proyecto en esta tesis es reflejado. Bien, entonces hasta aquí se terminó el proyecto de las fajas de Cañar y comencé con el proyecto de las fajas de Saraguro, que comenzamos en abril. Se inició en plena pandemia. Comenzamos este proyecto. Obviamente
cuando estábamos confinados se hizo la parte teórica más que nada. El estudio de campo se dejó para hacerlo después, que lo hice hace más o menos un mes. Y esto no está todavía terminado, está en desarrollo. Y cómo se está también enfrentando. Hay unas cosas que cambiamos, que se le enfrentó a esto, es como por ejemplo, basarnos en algo, es decir, investigar un poco más qué es lo que están haciendo el país, por ejemplo, acá la iconografía en el diseño textil de la Universidad Purúa, de Chimborazo. También nos interesó, en este caso, ver cómo vamos conectando la parte significativa de la iconografía, porque en el proyecto anterior nos fuimos directamente a la técnica, netamente a la técnica, pero ahora yo creo que es importante también ir a involucrar la parte de significado de la iconografía. Entonces se tomó algunos proyectos homólogos, ¿no? Otros, como es en este caso también de la cromática de los chumbis, utilizados por las mujeres indígenas de la cultura chibuleo. Y también, pues, yo sé que estuve allá, tuve la suerte de estar todo al sur de México, en Oaxaca, en Chiapas, que es sorprendente la parte textil que tienen ustedes allá. Y bueno, no puede quedar hacia de lado, obviamente, ¿no? Entonces también hay un estudio descriptivo de la técnica del bordado tradicional, de la iconografía de los pueblos de Jaltepec, Tlaxiaco y Oaxaca. Creo que dije bien. Bien, también hay aquí el análisis simbólico de los tejidos de la cultura purúa, entonces como logos, ¿no? Homólogos. Y también algo que estamos, que nos propusimos también en este proyecto, ustedes vieron al final que se hizo productos, pero estos productos conectarlos con los artesanos y aplicar el concepto de comercio justo. Entonces eso también es una manera de tratar de que todo este conocimiento ancestral quede, ¿no? Quede de alguna manera. No como algo de una pieza de museo, pero sí que se aplique y se vea el trabajo de ellos. Entonces, ya aparte de que sea justo, entonces la intención es trabajar con ellos. Y también tenemos unas dos marcas que puse de ejemplo acá, que es de aquí del Ecuador, Tarash Design, pueden ver en Google, googlear y ver. Entonces ellos retoman todos estos tipos de accesorios que son de las culturas de acá de los Andes nuestros, ¿no? Entonces es un ejemplo cómo ellos trabajan y trabajan con los artesanos. No es que ellos se llevan su diseño de los artesanos. También hay Olga Fisch, que es una alemana que vino acá al Ecuador en los años 1939 y bueno, ella le gustó mucho la parte artesanal y también la gente, etcétera, y también ella es una marca, ¿no? Una marca de Olga Fisch que realiza también toda esta indumentaria basada en la iconografía de los textiles. Bien, luego de esto, bueno, esto fue hace un mes y medio que hice ese levantamiento de información, un estudio de campo. Estuve en la parte del instituto bueno, para levantar la información de las fajas, que hay una reserva muy grande que tenemos acá de textiles, entonces se pudo retomar. Y también fui al lugar en Saraguro, donde pude entrevistarme con las artesanas y tejedoras, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí también un poquito, como les dije, quise darle más énfasis también a la parte de la iconografía, al significado. Entonces aquí, por ejemplo, esto lo hice preguntando a los artesanos o un poco observando, entrevistando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta faja de aquí, ellos le llaman la ñacha, que es, bueno, es quichua, ñacha, que significa peño, peinillo, es decir, ellos lo que hacen, tratan de todo lo que está en su contexto, tratan de plasmar en sus textiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es una peinilla, estos acá son los huachos, o son los surcos de tierra cuando hacen el arado, entonces ellos interpretan de esta manera. También se puede observar formas antropomorfas,
como por ejemplo, la mujer que está presente en todas las fajas, está presente la mujer y el hombre, ¿no? La mujer en quichua es Warmi y el hombre es el Wari o Runa, pero están siempre presentes en las fajas. También tenemos zoomorfas, donde tenemos el pato, el pato que es típico de acá, el pato andino, es un pato pequeñito que está en las lagunas, vive a 3.500, 4.000 metros de altura. También está interpretado acá, que es el pato oculta, y el amaru o serpiente también, ¿no? Que está interpretado de esta manera. Y también la relación que tiene la serpiente con la tierra. Y tenemos acá el venado, que es el taruca, que es un venado que representa el movimiento, está a veces sentados o saltando, ¿no? Y tenemos acá también que es un pájaro que se llama pishpu, es un pájaro también de la zona, un pájaro que está en posición de recogiendo alimentos. Es decir, ellos siempre retoman de su cotidianidad figuras y toda la iconografía. También siempre están las partes tipográficas y estas fajas siempre lo realizan es para regalos, ¿no? Entonces, aquí se dice yuyari, que quiere decir recuerdo, están más destinadas para regalos. Luego de esto se hizo la ficha que les indiqué, el proyecto de las fajas de cañar, se hizo igual el levantamiento, no voy a ahondar mucho en esto. Y bueno, y los alcances que tiene la segunda parte del proyecto es en definir procesos a seguir. Iremos así llevándolo justamente a los telares planos para su registro, para su reinterpretación. También acá trataremos de incorporar más el trabajo con los artesanos y también aquí es el apoyo de los estudiantes que trabajan con nosotros como pasantes. También se pretende hacer cursos de capacitación a los estudiantes y también a artesanos como una manera de retribuir a la gente de allá de Saraguro, indicarles todo el proceso del proyecto. Además, tenemos un artículo, que esa es la revista que Mari dirige, que es de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. Está también destinado a realizar un artículo para su publicación allí. Y también un manual de procesos, de paso a paso, de cómo se hace todos la iconografía, cómo se va registrando los hilos, los números de hilos, de una parte técnica, ¿no? Yo soy mucho más técnico, entonces siempre me gusta ser más específico en todo lo que son los hilos, etcétera, para que luego se pueda eso reproducir. Bien, eso es todo hasta aquí. No sé si tengo todavía tiempo para dedicar una parte de esta tesis o por este tiempo lo dejaré aquí. No sé si el realizador me puede indicar. Bueno, gracias. Hola. Perdón que llegué tarde, es que el internet de mi casa falló. Las cosas ocurren, tuve que correr. Pues hay algunas preguntas, no sé si quieran que pasemos a las preguntas o quieres mostrarnos algo más, Freddy. Depende, yo puedo pasarle muy rápidamente esta tesis. Sí. Es interesante, entonces pasaré muy rápido nada más para ver esto. Entonces nada más voy a salirme de esto y que tengo que compartir de otro lado. Porque tengo esto en otro formato. Es lo que estoy un poco, nosotros no estamos acostumbrados a esta plataforma, por eso es que ahí sí, ya. Entonces ahorita voy a compartirles. Ya. Listo, estamos, ¿no es cierto? ¿Me están viendo? Sí. Bien, entonces, bueno, esta es una tesis que es producto también del proyecto del primero, ¿no? Les voy a mostrar nada más la parte del capítulo 3, que es el tejido y diseño textil. Anteriormente está todo el paso a paso de la técnica mismo, de las fajas, de cómo se retomó.
y se llega también a los diseños ya no muy cercanos hacia la parte de la iconografía, sino más que nada aplicando algunos procesos de la técnica, de texturas, que lo hacemos, ¿no? Mm. Sí. Perdón que se me fue ya. Lo manejamos bien. Está. Entonces tenemos aquí. Ya, bueno, desde aquí comenzaré todo el empleo del software que indiqué, que se realizó. Está también indicado cómo está trabajado con el software, desde la parte del estudio de las fajas. También acá están las fichas de manera mucho más técnicas, sin número de alumnos. Y también está acá el paso a paso del urdido, para hacer el tejido, y bueno, llevar esto al telar de 24 marcos, que es un sistema CAD-CAM, que nos permite llevar desde el software hacia el tejido. Entonces aquí se comienzan los tejidos básicos y aplicaciones, y bueno, aquí están los diseños, algunos que se hizo, están sus fichas para el desarrollo, son los tejidos que se realizó. Tienen pasados algunos en la parte de la iconografía, la misma técnica también de una manera está evocada acá, ¿no? Tenemos texturas. Y bueno, aquí tenemos todas las fichas. También se hizo experimentación con tipos de hilos, cintas. No tenemos una gran variedad. Y bueno, eso es la metodología. Y bueno, eso sería todo. Nada más quería indicarles de eso. Pues muchas gracias. Sí, gracias, Freddy. Gracias, María del Carmen. Hay un par de preguntas en Facebook de Sol Rubín, que honestamente es un honor que esté aquí. Lamento que no pueda como hacerlas directamente. Pero bueno, la primera pregunta es si los hombres también tejen en telar de cintura. Sí, sí. En el Ecuador. Sí, el telar de cintura es más, la mayoría son hombres los que tejen el telar de cintura. En la zona del Cañar y de Saraguro son los hombres los que tejen, se realizan el tejido del telar. Sí, a mí también me impresionó mucho esto, justo también creo que les pregunté con Twitter. Y sí. La otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un rebozo y una macana? La macana tiene, perdón, no podía activar antes mi micrófono, soy un poco anticuada en este sistema, pero la macana es hecha con la técnica de ICAD, que supone el tejido a partir del anudado, y de ahí, bueno, primero se anuda y después en el urdido se anuda, que es lo que va a crear los motivos después, de ahí se tiñe y de ahí se teje. Y la macana es un rebozo, pero es un rebozo que tiene la técnica de ICAD, a diferencia de la bayeta, del rebozo únicamente, que es de tela de bayeta, tela de lana lisa, digamos, sin ningún motivo. También. Gracias. Hay más preguntas, pero eso sí están aquí en la plataforma en Webex. No sé si, la primera es de María Rosa Nuño, que también me da mucho gusto que esté aquí. Javier, no sé si puede hacer ella directamente. María Rosa, no sé si quieras hacer la pregunta tú. Sí, hola, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar acá. Bien, no soy diseñadora, soy antropóloga, pero últimamente he visto cómo grandes diseñadores están apropiándose de los conocimientos de las artesanas, de los artesanos, ya sea en sus técnicas, en sus motivos, colores de sus trabajos. Yo querría preguntar
¿Cómo se vive esta situación en Ecuador y qué es lo que se está haciendo en ese sentido? México, bueno, ha tenido varias situaciones, ¿verdad?, enconosas con determinadas personas, pues eso, diseñadoras de moda, pero me gustaría saber qué es lo que ocurre en Ecuador. Para ti, María. Sí, gracias, María Rosa. Efectivamente, sí, en Ecuador estamos en el conocimiento, digamos, de que en México sucedió en su momento, hubo una demanda fuerte de la comunidad que precisamente pedía este respeto a sus saberes y este reconocimiento que en su momento una marca de moda se apropió, ¿no? Y empezó a hablarse esto de apropiación cultural y demás. Te puedo responder desde la academia, desde la misma cátedra que dicto, en donde siempre tratamos de remarcar eso a los estudiantes. El respeto primero por una cosmovisión, una visión del mundo del artesano, que no se trata simplemente de agarrar una iconografía tal y cada momento para esa. Entonces, primero, desde la academia tratamos de que haya un conocimiento previo de qué significan las cosas, qué significan para la comunidad. Como digo, lamentablemente hay todavía una falta de información, a veces toca ir a la fuente primaria, al artesano como tal, pero bueno, se hacen esos intentos desde la academia. Y de ahí, cuando hacemos proyectos con trabajo artesanal, con los artesanos, siempre hay ese reconocimiento del artesano como tal, de su nombre, de quién es, obviamente hay un comercio justo, o sea, pagar el precio justo por el trabajo artesanal. Tratamos de que no haya esto de la rebaja que es tan común y principalmente muestra claramente una desvalorización del trabajo. Tratamos de que en conjunto el diseñador esté con el artesano. Siempre tenemos esta intención de no es, no sé, le pago $100 al artesano y que él haga por su lado y yo me encargo de decirle qué es lo que haga. Póngale este color, póngale esta forma. No se trata de eso. O sea, desde la academia sí estamos preocupados de precisamente hacer un trabajo colaborativo entre los saberes de cada área, ¿no? Entre el oficio y la disciplina de juntar. Sin embargo, también no soy inocente en el hecho de pensar que puede haber muchos casos en Ecuador en donde todavía no se llega a ese punto. Muchas gracias, María. Sí, gracias. Sí, perdón. Hay una pregunta de Astrid que nos pide leerla porque dice que no puede encender el micrófono y pregunta si las mujeres están esquematizadas en el uso exclusivo de los telares. No, No. para nada. No, es más como decía, los hombres son los que tejen mano. Por ejemplo, en la zona de Otavalo que tocó Mari, los tejedores son los hombres, solo hombres tejen. Sí, y bueno, no creo que haya nada contra victimización contra las mujeres, ni nada. Sí. Hay hombres y mujeres que se dedican, o sea, tienen determinados oficios dentro de la producción artesanal. Entonces, que en diferentes provincias se distribuye casi como de manera equitativa. O sea, mientras el uno se puede dedicar al urdido, el otro al teñido, el otro al tejido. De alguna manera, si en alguna provincia hay un mayor énfasis, digamos, en que la mujer sea la que teje o el hombre sea el que teje, en otra provincia va a ir cambiando. Los roles que se asumen en la producción artesanal textil dependen mucho de los estilos de vida de cada comunidad. Si es que el oficio es redituable, puede que lo asuma, no sé, la cabeza de familia, tal vez los padres, el tipo de actividades secundarias tal vez lo asumen los hijos. O sea, no solamente hay una cuestión de género ahí, sino también hay una cuestión del rol en el grupo etario. O sea, depende. Como decía Freddy, hay los taitas, que son los que conocen más, que hoy por hoy están ya muy mayorcitos y ellos están más como para dirigir, como maestro de orquesta, los procesos, porque realmente ya su cuerpo no les da el manejo ya de las tecnologías que tienen. Entonces, hay diferentes roles, creería yo, al menos en Ecuador. Sí, gracias. Hay otra pregunta de Diana que nos pide hacerla porque está en un lugar ruidoso y dice, ¿sería conveniente, perdón,
¿Sería conveniente y útil que hubiera más profesionales del diseño entre los artesanos tradicionales? A mí me parece, la verdad, no sé si conveniente y útil, depende de cada contexto, pero me parece que es interesante, a modo de investigadora, voy a hablar muy desde ahí, me parece muy interesante el cambio generacional que existe y la visión. Precisamente voy a contar la anécdota que Ismael se llama el estudiante y su padre se llama José Jiménez, quien es uno de los artesanos más reconocidos en el tejido ICAT, en el tejido de macana, y su hijo Ismael precisamente se inscribe en la carrera en su momento. Entonces, siempre tuve curiosidad y le preguntaba y le decía a Ismael, pero ¿cómo surgió esta intención de querer estudiar diseño? ¿Por qué está aquí? ¿En qué sentido a usted le llama la atención la disciplina del diseño? Y claro, él decía, María, a mí nunca me quisieron apoyar. O sea, en mi casa no querían que yo estudie diseño. Sí, que me dedique a la tejeduría y que siga haciendo lo de mi papá, pero que siga siendo igual. Entonces él buscaba en la formación profesional una salida, creo que, de innovar precisamente y de continuar con el saber, pero poniéndole, voy a decirlo muy coloquialmente, su toque, poniéndole muy su estilo o trayendo de alguna manera aquella tradición a lo contemporáneo. Es interesante porque me decía al principio, no, mis papis no quieren saber nada, no me paran bola, como se dice acá, de lo que yo hago en la U, hasta que fue avanzando de niveles y llegó a un punto en el que ya hacía prendas terminadas, ya aprendió y empezó a incorporar precisamente el saber del tejido ICAT. Y efectivamente, sus papás poco a poco fueron abriendo a, a, digamos, aquella propuesta, pero porque venía de su hijo. Es muy interesante reconocer que la, el amor, digamos, el cariño que pueden tenerle a su hijo era lo que les permitía estar un poco más abiertos a nuevas ideas, a incorporación de nuevos colores, a tal vez optimización de procesos, porque claro, Ismael decía, a veces es muy cansado, o sea, veo a mis papis largas horas trabajando en esto cuando se puede hacer un poco más rápido de esta otra forma. Entonces, son visiones como digo, el cambio generacional, pero que a modo de investigación es muy interesante. Ismael todavía no se graduó, lo va a lograr en unos 2 años, qué sé yo. Entonces, será interesante ver cómo la familia, el saber de la familia, adopta el saber en diseño que ha incorporado Ismael. Ya tiene una marca, lo que hace él ahorita es tratar de apoyar a la familia todavía en la producción artesanal que siguen haciendo. Sí, bueno, yo pienso que el diseñador tiene que estar trabajando muy cercanamente con el artesano, ¿no? Y cada uno cumpliendo su rol. El problema que siempre he visto es la comunicación que existe entre el artesano y el diseñador. Y a veces, si no hay una comunicación, no hay un puente, a veces el artesano quiere ser el diseñador y el diseñador quiere ser el artesano. Entonces yo le veo por ahí más que nada el problema, pero tiene que ser así eh, el trabajo con diseñador y artesano, ¿no? Porque los dos hacen un producto de excelente calidad. Así es. No sé si hay más preguntas. Si no, yo tengo algunas, pero... Ok, la primera es ¿quién adquiere estos objetos de diseño? Por ejemplo, en el caso del lugar que yo conocí, ¿quién adquiere las prendas del hijo y quién adquiere las prendas de los padres? Está el lugar, precisamente que usted conoció, estaba dirigido solamente a turistas y él sigue utilizando esa plataforma, ese lugar físico para meter a los turistas, digamos, suéteres que se siguen vendiendo a turistas. Sin embargo, a través de las redes sociales, del e-commerce, él logra comercializar ya a jóvenes que son sus amigos, que son de su mismo grupo social, entonces él empieza a abrirse ahí camino.
Gracias. Hay otra pregunta para Freddy. ¿Existe alguna posibilidad de que se amplíen cursos para las escuelas, como la Inés Morelia, con la dinámica de las artesanías ecuatorianas? Es decir, los cursos para México, yo creo que sí, o sea, es cuestión de convenios, ¿no? Ya entre universidades y no es una buena idea. Totalmente de acuerdo, sí se puede hacer, seguro. Sí, ¿No? hay igual intenciones para movilidad estudiantil, o sea, es solo cuestión de conversar, ponernos de acuerdo y realmente les dirá Mercedes, somos un pueblo muy cálido y nada, o sea, para nosotros creo que el intercambio de saberes entre pueblos latinoamericanos es sumamente enriquecedor. Yo cada vez encuentro más coincidencias con México, agradables coincidencias y creo que es importante que entre todos vayamos armando como una red precisamente de investigación, de conocimiento, de aplicación, desde el diseño, desde la antropología, desde la sociología. Bueno, creo que está buenísimo. Sí, esperemos que sí. Vamos a hacer más. Bueno, yo tenía otra pregunta también. No sé si hay alguna otra antes de que yo la haga. Ah, ok, bueno, más bien hay un comentario de Sol Rubín, otra vez. Dice, muchas gracias, muy interesantes ambas pláticas. Importante la posición de los diseñadores desde la academia con respecto a la producción artesanal. Y yo justo ahí tengo una pregunta, y es, ¿de qué manera podría, desde el diseño y pensando el diseño como profesión o escuela, incentivarse o motivar el interés de los jóvenes por aprender las técnicas del tejido? Sobre todo considerando esto que dicen o sea, me parece muy interesante los proyectos que presentaron. Cuando Freddy habla de la importancia de registrar las técnicas, pues creo que es un interés que tenemos en común, ¿no? Las técnicas que suelen tener menos o sea, ser menos interesantes para las investigaciones que la iconografía. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo desde el diseño creen que se pueda incentivar el interés en los jóvenes? Bueno, a ver, la tesis que les presenté al final un poco también responde tu pregunta, Mercedes. Ahí, por ejemplo, no se vio un diseño evocando a la iconografía, pero sí es basado en esto, ¿no? Entonces, eso les incentiva también a los jóvenes porque por ser artesanal no quiere decir que se vea artesanal, ¿no? Entonces, ahí está la mano del diseñador en saber hasta qué punto quiero evocar una iconografía, qué sé yo, hasta qué punto quiero evocar, hasta qué punto no quiero que se vea eso, que esté implícito en eso, ¿no? Entonces, eso también ya se mueve también con el tema de la moda, con el tema de la parte de la tecnología, también de la inspiración que se tenga, ¿no? Entonces, ese abanico que yo con mis estudiantes hemos trabajado, ese abanico que sí les gusta, porque dicen, no, es que a mí no me gusta la artesanal, y es respetable también, pues, ¿no? Y así también hay tendencias. Entonces, el diseño nos deja movernos en todo este abanico, como te digo, ¿no? Desde evocando y sin evocar, pero partiendo desde allí, ¿no? Como en la tesis, hay unos tejidos que no tienen nada que ver con que se partió desde la iconografía. Así es. Yo creo que para los jóvenes es importante como sacar o darles una nueva visión también del trabajo artesanal. Mostrar, revisar, hacer estudio de casos, de homólogos y revisar y no hacer que caiga lo artesanal en lo aburrido, tal vez en lo tradicional, en lo viejo, sino depende mucho desde dónde le estés mostrando precisamente a ese joven que tiene otra visión del mundo, el trabajo artesanal. Entonces, creo que eso sucede en la intimidad de cada cátedra, en donde cuando tienes que afrontar proyectos de diseño que tienen que ver con artesanía, con cultura, es importante darles esos otros enfoques a los chicos, porque si no, claramente ellos de una rechazan este tipo de investigaciones, no, y se ha visto que la mayoría no sé, de un curso prefieren proyectos de investigación que refieren más hacia la moda, hacia tal vez tecnologías, pero no tecnologías artesanales. Entonces, sí es importante que desde cada cátedra yo creería
que mostremos precisamente todo este otro abanico de posibilidades que tiene el trabajo artesanal en la contemporaneidad y cómo son esas nuevas resignificaciones que ha tenido que transformarse mismo la artesanía en otras partes del mundo. Ok, muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta adicional. Ya no. No sé si quieran comentar Ya algo les aburrimos. para cerrar, ¿perdón? ¿Cómo? Ya les Perdón. aburrimos. Esas fueron las Para ustedes no sé si quieran comentar antes algo para cerrar. Bueno, yo solamente agradecer a Mercedes, agradecer a la universidad, a todos los presentes. Nada, es para nosotros, hablo por Freddy y por mí, creería, es un gusto ser parte de este tipo de encuentros. Ojalá se den más oportunidades. Igual, cualquier cosa le pueden preguntar a Mercedes, nuestros contactos, que estamos abiertos a realmente generar estos espacios de discusión interesantes desde la antropología, como decía, desde otras disciplinas, otras ciencias, que realmente solo lo único que van a hacer es enriquecer nuestros quehaceres en cada una de las profesiones que tenemos. Y muchas gracias. cosas. Bueno, por mi parte, nada más recordarles y también reconocer el diseño textil que existe en México. Creo que a nivel mundial de lo mejor que se tiene artesanalmente y con todo el conocimiento ancestral que se tiene, ¿no? Yo tuve la suerte de viajar toda la parte sur de Oaxaca, Chiapas, llegar hasta Belice, Guatemala, y ver toda la riqueza textil. Es un mundo fascinante. Eso también me inspira y cuando vine acá a mi país un poco también a resguardar todo ese saber ancestral que se tiene, ¿no? Porque México tiene muchísimo. Y mi recomendación es viajen ustedes, porque a veces uno como mexicano, como ecuatoriano, no se va. Por ejemplo, yo no conozco las Islas Galápagos. Entonces, igual allá también debe haber alguien que no se fue al sur. Yo les recomiendo, vayan, porque a veces uno como vive allí piensa que, bueno, un rato mire, yo también a Galápagos un rato mire, pero ya pasa mucho tiempo y no llego a irme. Entonces, mi recomendación es vayan, viajen al sur. Bueno, hay unos textiles fascinantes. Y de ahí hay muchos temas de investigación y también aporte a muchas comunidades. Y también hay, bueno, instituciones. También una vez estuvieron acá también gente de México, de Chiapas, y que se pueden hacer también redes, como dice Mari, ¿no? A nivel país, México mismo, ¿no? Y luego ya salir hacia Latinoamérica y nos sumaríamos nosotros también. Esa es una recomendación. Y bueno, y nada más, muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, muy linda la conversación y les agradezco a todos. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a ustedes por las pláticas interesantes. Estoy de acuerdo en que tenemos mucho más en común de lo que a veces creemos. Sé que ustedes conocen bien México por distintos motivos y yo esperaría que una vez que esto pase podamos hacer esto más de cerca, ¿no? O sea, estos intercambios. Astrid, de hecho, comenta que le encantaría que hubiera cursos y que se integraría inmediatamente. Entonces, ojalá que como ustedes mismos comentan, que estos intercambios puedan hacerse más seguido y que en cuanto pase el asunto de la pandemia, pues puedan venir, ¿no? Así es, muchas gracias. Estaríamos felices. Sí. Seguro. Gracias. 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 Sí. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a los participantes también. Gracias, hasta luego. Chao, chao.